Desde varios rincones de Latinoamérica llega Prisma, conversaciones necesarias para entender el lado oscuro del poder y cómo los ciudadanos se resisten a sus abusos. Hay paisajes en el río hermosos, donde hay más agua, donde el agua se recarga y veces hacia un lado. Ahí nos podíamos bañar más padre, nos llegaba el agua más arriba y buscábamos esos lugares. Antes del 6 de agosto de 2014, los pueblos alrededor del río Sonora, que cruza el noroeste de México, vivían una vida rural bastante tranquila. Había gente que vivía de la ganadería, de vender sus reses para exportación. Todo el agua que los pueblos del río Sonora usamos en todos los usos que se les da, agricultura, ganadería y uso humano, para consumo humano, es del río. Todo, nuestra vida es el río. Pero entonces... De manera oficial, Sonora vive el peor desastre ambiental producto de la industria minera en el país. Esto a raíz del derrame de ácido sulfúrico en el río Sonora que atraviesa... Sigue la polémica en Sonora por la contaminación de ríos. El nuevo derrame de residuos tóxicos realizado por la minera de Grupo México ha causado gran molestia entre la población. El 6 de agosto de 2014, más de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado fueron derramados al río Sonora. ¿La razón? Un mal diseño del sistema de presas en una mina de cobre conocida como Buenavista del Cobre hizo que el tóxico fuera a dar al agua. Los efectos fueron casi inmediatos. Fue calificado como el mayor desastre ambiental en la historia de la minería mexicana. Ni la carne ni las verduras se podían consumir. Cosechas enteras se perdieron. La dueña de la mina no era una compañía pequeña, sino el Grupo México, un gran conglomerado de empresas. El río Sonora sigue ahí, al igual que la gente que vive a su alrededor, pero ya ninguno de los dos es lo mismo y hay poco interés político en resolver las consecuencias del desastre. Pese a la montaña de evidencia que hay sobre los problemas de salud que aquejan a sus habitantes, pese a los daños y estigmas que ha hecho la contaminación a la ganadería, a la agricultura de la región. Pese a todo esto, los responsables de la tragedia siguen minando río arriba. Para oír de primera mano lo que ha significado luchar por el río y por su gente, hoy en Prisma entrevistamos a Elda León, integrante de los comités de la cuenca del río Sonora, habitante de Banamichi y testigo de primera mano del sufrimiento que ha traído este derrame a la región. En esta tercera temporada, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP trae personajes que nos ayudan a entender el lado oscuro del poder. Yo soy María Teresa Ronderos. Y yo, Telma Gómez Durán. Bienvenidos. Mi nombre es Elda Lucina León Contreras. Yo soy del municipio de Banamichi, Sonora, uno de los 8 municipios del río Sonora afectados desde el 2014. Pues soy una mujer, madre de familia de 2 hijos. Somos pueblos originarios y son ejidatarios, la mayoría de la gente son campesinos, y la principal actividad económica del río Sonora puedo decir ahora, yo creo, la agricultura y la ganadería. ¿Y usted creció ahí, Elda? ¿Usted creció en ese pueblo? Ahí nací en Banamichi. El río, pues, es nuestra principal característica, lo más importante, de ahí vivimos. Y es un pueblo chico de 3,000 habitantes máximo ahorita. Hay como unos 900 personas de población flotante. Era muy bonito, ahora pues ya no es igual. Todas las comunidades que están alrededor del río tenían una relación importante justo con el río. ¿Cómo lo usaban? ¿Cómo usaban el agua del río antes del derrame? Para todo. Es la que nos da todo. De ahí los pozos están pegados al río, la de los 8 municipios, porque la única parte donde hay agua bien más es junto al río. Todos los pozos, por eso es que se contaminaron todos.
Entonces el agua para tomar, el agua potable se saca de ahí, se sigue sacando porque a 9 años estamos todavía tomando del mismo pozo. Y se riega la agricultura y la ganadería igual de ahí, todo. Entonces todo el agua que los pueblos del río Sonora usamos en todos los usos que se les da, agricultura, ganadería y uso humano, para consumo humano, es del río. Todo, nuestra vida es el río. Quería que nos contara el día que esto sucedió, el día del derrame, o sea, nos devolvemos a agosto de 2014. ¿Cómo se enteró usted? ¿Cómo se enteró la gente? ¿Qué fue? Cuéntenos ese día, ¿cómo fue que pasaron las cosas? Nos empezaron a decir que algo había pasado en Cananea en la noche, que fue en la tarde lo que pasó. Yo lo supe en Banamichi en la noche, que algo había pasado y que se había venido un represo. Yo me imaginé que era de agua normal. Entonces otro día fue cuando ya vimos pasar el agua. Todo mundo, era un relajo. Siento que se paró el reloj ahí. Todo mundo dejamos de hacer lo que hacíamos y nos fuimos a ver el río, preocupados, preguntándonos qué será. Banamichi tomamos la primera decisión de hacer una reunión por el Facebook. Empezamos. ¿Pero qué se veía? Perdóname, ¿qué se veía raro en el río? ¿Por qué les pareció algo raro? ¿Qué fue lo que decía la gente? Que estaba pasando un agua anaranjada de un color diferente y con aroma fuerte. Entonces nos alertaron, ¿no? Que tengan cuidado, es algo malo de la mina de Cananea. Exactamente no sabíamos qué era, pero ese día era naranja, era color naranja. Entonces no era normal. Yo recuerdo nada más que yo, cuando supe eso que había pasado en Arizpe, le hablé al ayuntamiento y me contestó el secretario en aquel tiempo, Ramón Arbizu. Ramón, le digo, ¿qué sabes de lo que viene en el río? ¿Qué va a pasar? ¿Qué medidas ha tomado el ayuntamiento? ¿No va a cerrar el pozo? Le digo, el agua potable, porque en Arizpe sí lo hicieron, dicen. No, me dijo, mientras Protección Civil no nos dé una orden de cerrar el pozo de agua potable, no podemos. Ah, bueno, le dije, pero parece que es algo grave. Si algo nos pasa como ciudadanos, ustedes van a ser los responsables. Y ya de ahí decidieron cerrarla, preguntaron, hablaron por teléfono y decidieron cerrarle el pozo. Entonces ya no teníamos agua ese día y mandamos llamar al presidente que nos explicara. Él no sabía nada tampoco. Le exigimos que le hablara al de Protección Civil y le habló aquí a Hermosillo y le exigimos que nos explicara y le dijo que iba para allá y lo esperamos. Llegó en un helicóptero a las 2 horas y ahí nos explicó que no pasaba nada, ni ellos sabían siquiera. En 8 días, ahorita no se metan al río porque van a ver ese color, puede causarles picor en la piel, comezón, entonces eviten meterse al río. Ya pasando unos 8 días el agua se va a aclarar y ya pueden hacer uso de él, o sea, ya no va a pasar nada, ni ellos sabían qué. Porque había gente que nos decía, nos vamos a tener que ir de aquí porque ya nada va a servir, ya no van a servir las tierras, ya no vamos a poder tomar agua, esto va a durar como 80 años y ya no va a servir aquí y nos vamos a tener que ir. Y a mí no me cabía en la cabeza cómo íbamos a dejar nuestra tierra. Después que pasó el derrame, de que ustedes fueron y miraron ese río que tenía otro color, ¿qué empezó a cambiar? ¿Cómo olía esa agua y qué empezaron ustedes a notar que sucedía en el ambiente, que sucedía con ustedes mismos? Pues mire, yo no me acerqué mucho al agua. Yo lo más cerca que la vi fue de ahí del puente hacia abajo y tomé fotos, ¿no? Todo el mundo tomó fotos. A mí el olor así no me dio porque yo no me acerqué. Hubo gente que pasó por el río, que entró al río y que, por ejemplo, hay comunidades que hay que pasar el río. Como esa señora que se le quemó la cara, porque se lavó la cara, porque estábamos en agosto, hacía mucho calor y mucha gente vive cerquita del río. Ellos fueron los que les dio más el aroma. ¿Cómo es la historia de la señora que se quemó? Ella dice que andaba con su esposa y su esposo y sus niños
en el río y sintió calor y fue y se mojó la cara, porque lo hacía normalmente. Uno se metía al río, se quita los zapatos, se refresca, nos bañábamos en el río y ella se dice que se lavó la cara y luego sintió el ardor y el picor y ya toda la cara hinchada, rojiza y quemada, todo lo que es la cara. Muy, muy impresionante, ¿no? Hay varios testimonios de lo que pasó en esos primeros días. Gente que tuvo quemaduras en la cara, niños que empezaron a sufrir pérdida del cabello después de bañarse en el río. Elda cuenta que incluso perros de sus vecinos murieron a los pocos días del derrame. Las afectaciones, sin embargo, irían más allá. Estudios posteriores mostrarían que el agua del río quedaría contaminada con metales pesados hasta el día de hoy, y los habitantes de aquellas comunidades vivirían con afectaciones considerables a su salud. La gente siguió tomando desagua, o sea, una vez pasó el color naranja, la gente volvió a tomar el agua, volvió a alimentar, a darle de beber a sus animales. Se nos prohibió, se cerró el agua potable, no salía agua por las llaves, entonces nos dijeron que nos iban a distribuir agua, nos traían agua por medio de pipas y para tomar de la que nos regalaban de agua purificada. Ay, no, fue horrible, porque... ¿Cuánto tiempo estuvieron así, con esa agua en pipetas? Me imagino que muy restringida, ¿no? Pero como 5 meses. Aparte de las demás afectaciones que hemos sufrido, pues estar pagando el agua de la llave ahora, que igual tiene metales pesados, y hemos tenido que estar tomando agua, la mayoría purificada. Hay gente que dice que no le alcanza porque es muy caro estar comprando tanta agua para cocinar, para hacer los alimentos y tomar, ¿no? Entonces hay gente ahorita que toma agua de la llave, que igual la purificada tiene metales pesados. El Grupo México tenía la obligación de construir las plantas potabilizadoras para filtrar el agua contaminada, pero estas no filtran los metales pesados, son básicamente inútiles. Y esa no es la única forma en la que el Grupo México ha incumplido sus responsabilidades, cuenta Elda. Veamos qué más nos dice al respecto. ¿Y en qué momento empezaron a haber afectaciones a su salud? Fue muy inmediato, como estábamos en el verano, en la piel, se nos empezó a notar en la piel y en el estómago también. Empezamos a tener muchos más problemas a nivel gastrointestinal y dermatológico, ¿no? Lo que se ve más pues. Ya lo otro interno ya ha sido conforme, no sé, al mediano plazo, empezó ya a sentirse ya más problemas, pero nosotros, oiga, hemos tenido problemas renales y por ejemplo, de cálculos biliares y cálculos renales, mucho en el río Sonora de siempre. ¿Por qué? Porque hace muchos años de que nace, pues el río en Cananea arrastra mucho mineral. Entonces, siempre hemos estado afectados por ese problema, pero ahora más. Y pues, si respondo a su pregunta, es así. Fueron inmediatos. Y ya después se ha ido dando más problemas renales, de cáncer, que siempre ha habido, pero ahora ha sido demasiado, mucho más. ¿Y qué hizo la empresa por la gente? ¿Qué finalmente ha hecho en todos estos años? La empresa, en un principio, el gobierno le exigió que poner el fideicomiso, ¿no? Hacer el fideicomiso para resarcir daños. Los 2,000 millones de pesos, luego ya el gobierno hizo un plan de remediación, les exigió la clínica, las potabilizadoras para cada municipio y comunidad, que por cada pozo que contaminó, sin contar los pozos de agricultura y de ganadería que eran muchísimos, pero los de agua potable, de donde consume la gente, debió él haber puesto una potabilizadora o cavar un pozo nuevo lejos del río donde no estuviera el agua contaminada. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el fideicomiso? Hicieron una entrega tonta a la gente de dinero, o sea, empezaron a pagar por toma de agua potable a todas las personas que tuvieran una toma por municipio. Se fueron a las listas, 15,350 daban. Hubo gente que no le llegó ni un 5 y otros que se les repitió hasta 4 veces el pago.
Fue tremendo, pagaban supuestamente por ganado, de 1 a 40 cabezas daban 10,000 pesos, si tenías una cabeza de ganado o de 1 a 40. Entonces la entrega del fideicomiso fue un desastre, desunió familias, fue muy triste ver cómo las mismas familias, a fulanito le dieron más, porque a mí no. Nunca debimos haber aceptado dinero, pero jugaron con la necesidad, pues. Eso llevó a que hubiera división en la comunidad y que entonces la organización que se tenía para los reclamos, para buscar la justicia que han exigido desde hace 9 años, que eso se fuera desintegrando. Sí, porque nunca nos tomaron en cuenta, no sabemos cómo hicieron ellos. Ellos, no sé, allá en México en una mesa se sentaron y dijeron, pues mira, pagaremos así, asá. Nunca nos incluyeron, nunca preguntaron cuál es la necesidad de ustedes, qué es lo más primordial, qué exigen ustedes. Y en realidad nunca el hospital, nunca las potabilizadoras, cuando hubiera sido tan sencillo solo habernos dado agua limpia para seguir tomando, para no seguir enfermando. Era lo único que debieron haber hecho principalmente para los animales, para las plantas y para nosotros. Es difícil reducir a una cifra lo que les ha costado este desastre a Elda y a las comunidades alrededor del río Sonora. Por ejemplo, que destruyó parte de la economía local. Cuando conversamos la primera vez con Elda, ella nos contó cómo Banamichi era uno de los productores de leche y quesos más grandes de esa región. Banamichi, por ejemplo, era uno de los productores de leche más grande. Tenía muchos productores de leche de vacas pintas, de vacas de lecheras. Aquí venían por las pipas, se las llevaban, hacían queso, hacían otros productos. Aquí se juntaba la leche y se la llevaban. Era una sociedad de lecheros y todo eso se acabó. ¿Hubo trabajos en el río para rehabilitarlo, para descontaminar? ¿Hubo acciones que ustedes miraran que se estaban haciendo para poder remediar, entre comillas, lo que sucedió? Sí, eso fue una burla también. Le llamaron a la campaña Limpiemos el Río, creo. Había hasta una cancioncita que traía el gobierno estatal, fue uno de los que coordinaron, creo, eso. Y llegaron cuadrillas de personas al pueblo porque ahí comían, ahí llegaron al ayuntamiento. Yo recuerdo que llegaron al ayuntamiento con les compraron su casquito y su chaleco de esos que usan de seguridad, y con palas, así literal, con palas y con carretillas. Eso era la maquinaria que traían para limpiar el río, toda la extensión. El río más grande de Sonora es el río Sonora, el más en extensión es el más largo, ¿no? Una burla tremenda que te reías, ya no sabíamos si reír o llorar. Hace unos días la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que el gobierno federal presentó una denuncia penal contra el Grupo México por no haber cumplido con la remediación de los daños. ¿Tú estás más optimista hoy con esta decisión? Sí, pues mire, sí estamos un poquito así como más optimistas, un poquito, porque nunca habíamos logrado que el gobierno aceptara públicamente así, de esa manera, que no fue un accidente y que ajustara, como decimos nosotros, o hiciera a la compañía con todo y su nombre, como lo nombró ahora y como lo hizo. Que nunca había habido una demanda formal, para empezar. Ahora, todavía falta que se ejecute la ley porque no tenemos confianza en el gobierno, desgraciadamente. Aquí hay un dicho muy coloquial, muy de aquí, que decimos, la burra no era arisca, la hicieron. ¿Por qué? Porque nos han hecho tantas cosas, 9 años de impunidad, 9 años de corrupción, 9 años de mentiras, 9 años de nada, de injusticia total. A mediados de septiembre, fines de septiembre, también la secretaria de Medio Ambiente dio a conocer los resultados del dictamen
que se hizo, y en esos resultados se da a conocer cosas gravísimas, como que los metales pesados rebasan las normas permitidas tanto nacionales como internacionales, que hay mercurio en el aire, pero también hay mercurio en los sedimentos de los ríos, que ha habido un incremento de la presencia de metales pesados en toda la región, en toda la cuenca, pero también mencionan que hay un acaparamiento del agua de la minera, que a partir de que la minera parece ser que no pasó nada con el derrame porque ha aumentado su producción de cobre y al mismo tiempo ha aumentado su consumo del agua, mientras que en las comunidades, esto que nos has platicado de que no hay agua. Es un estudio que se presenta 9 años después del derrame. Y eran cosas que ustedes venían diciendo desde casi el primer año, de esta contaminación, de esta falta de agua, de esta entrega del agua a la mina y quitárselo a las comunidades. Para ustedes, los integrantes de los consejos de Cuenca, ¿qué representa este estudio? ¿Qué sienten al ver que todo aquello que ustedes habían denunciado está reconocido ahora en un informe, pero 9 años después? Sí, es increíble que lo que nosotros, sin ser químicos, sin ser biólogos, sin ser científicos, eso ya lo sabíamos desde el primer momento, que fue una burla lo de la limpia del río, que no hubo resarcimiento de daños, que no hubo remediación integral, total, nada. Tenemos metales pesados todos en la sangre, plomo, todo mundo salió con metales pesados por arriba de la norma mexicana, y la norma mexicana es más laxa que la internacional. Yo no sé qué tenemos los mexicanos que aguantamos más mugrero, más veneno en la sangre. Yo creo que son los frijoles y el maíz que comemos, que podemos aguantar más. Yo no sé quién dijo, sí aguantan, tan fuertes. Hay niños con metales pesados. A mí me salieron 4 metales por arriba de la norma, ¿no? De lo permitido. Entonces está la gente preocupada y ellos lo acaban de descubrir, nos acaban de dar ese informe, que más bien plan de remediación, como lo llamaron ellos, lo vemos como pues está incompleto. Es lo que se ha estado revisando. Estamos exigiendo Comité de Cuenca que se revise bien, que se nos incluya, que sea un plan realmente de remediación integral, no como lo que nos han presentado hasta ahorita 9 años, y pues que no se sigan burlando de nosotros, que realmente se haga incluyéndonos, y pues la no repetición, ¿no? Porque ya se aceptó al menos. No sabemos qué intenciones tenga el gobierno, tenemos miedo, es un año electoral, capaz que lo que quieran es sacar dinero para las campañas, no sabemos, pero tenemos todo el derecho, yo creo, de dudar, pero pues esperamos en Dios, porque tenemos la esperanza todavía, y por eso estamos aquí luchando hasta ahora, porque tenemos la esperanza de que se nos haga justicia. Prisma es realizado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística CLIP. En este capítulo participaron la periodista Telma Gómez Durán de Mongabay Latam y la directora de CLIP, María Teresa Ronderos, quien además hizo la edición editorial. La investigación, producción y el trabajo de guiones estuvo a cargo de Luisa Fernanda López y Rodrigo Rodríguez. Edición, Pepperland Contenidos. Música, Envato Elements. Si tienen ideas o denuncias sobre historias o personajes que nos ayuden a entender el abuso de poder en América Latina, envíenos mensajes a nuestras cuentas de Instagram, Facebook o X, o al correo info@elclip.org. Gracias por escucharnos.